Maximiliano, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un Buen gusto día. estar con ustedes para charlar un ratito de educación. Igualmente para nosotros, gracias por la disponibilidad. Contanos, por favor, cómo surge el informe, cuándo tuvieron los resultados de las pruebas Aprender y cómo fue que los docentes pudieron expresarse durante este operativo. Bien, muy bien. Como bien comentabas, nosotros desde Argentinos por la Educación, desde el observatorio puntualmente, largamos informes de forma quincenal, analizando siempre datos públicos. En este caso, lanzamos este informe sobre la formación continua de los maestros de grado, preguntándonos un poco por cómo se están formando nuestros docentes, en qué temas se están formando, en qué se querrían formar. Y ahí lo que analizamos un poco son las principales temáticas, las motivaciones, los intereses de la formación, a partir de las respuestas que dan los maestros mismos de sexto grado de primaria en los cuestionarios del Operativo Aprender 2023. Así que esto recién salió el año pasado, digamos, los Ujú. resultados. Nosotros hicimos este análisis y presentamos en el día de la fecha este informe con la idea de empezar a indagar un poquito más sobre estas cuestiones relacionadas a la formación docente. Perfecto. Bueno, entonces podemos empezar a repasar qué dice el informe, cuáles son los puntos más importantes que se han puesto en evidencia allí con este trabajo. Sin lugar a dudas. El primer dato a destacar que nos parece muy relevante a nosotros es que analizando los datos vemos que el 97% de los docentes realiza cursos formativos después de recibirse. Ahí lo que vemos, digamos, es que hay una constante formación y esto nos parece un dato positivo de parte de los docentes, teniendo en cuenta que la motivación principal que ellos tienen es la actualización de lo que se llama didácticas contemporáneas. Ahí es muy interesante, después nosotros desagregamos un poco para ver en qué tipos de formaciones tienen, ahí vemos que casi el 16,7% tiene un postítulo, un 11 y pico tiene diplomaturas, y después hay especializaciones, maestrías. Pero el dato de relevancia en ese sentido creemos que es que la mayoría está en este proceso de hacer algún tipo de formación, de seguirse formando continuamente. Y Maximiliano, después, sí, perdóname que te interrumpa, sin pero problema. es muy importante, esto es para subrayar, ¿no? El 97% de los docentes de grado sigue formándose después de haberse recibido. Sí, Realmente es muy importante, es contundente. Digo, esto para saber que se busque esta formación a pesar de que, bueno, tienen que trabajar mucho, cobran poco, afrontan situaciones que a veces van mucho más allá de lo pedagógico. Bueno, ujú. en todo este contexto, digo, es para remarcar, me parece que el 97% de los docentes de grado en Argentina siguen formándose o buscan seguir formándose, ¿no? Total, sí, sí, sin lugar a dudas creemos que eso es algo interesante y que está bueno, ¿no? Para valorizar el rol de los docentes, ¿no? Que como bien Ujú. decías, están en el aula, están dándole de aprender, diría uno, a los chicos todos los días, así que en ese sentido es muy interesante. Después, obviamente, se puede empezar a desagregar y a ver más en fino el dato, para ver, por ejemplo, nosotros vemos que el 58 y pico por ciento tiene exclusivamente el título de profesor, sin haber realizado formaciones adicionales como certificaciones, posgrados o postulaciones académicas. Ujú. Ahí, digamos, se puede desagregar bastante, pero nos parecía de relevancia marcar este dato porque marca que los estudiantes de profesores, los profesores, digamos, están en constante formación. Así que en ese sentido es una buena noticia. Después, otro de los puntos para mí muy interesantes del informe es que también indaga un poco sobre las motivaciones que tienen los docentes de sexto grado para realizar este tipo de capacitaciones de perfeccionamiento, se le llama, y ahí vemos que hay distintos intereses, ¿no? Pero todos están muy interesados en la formación en contenidos transversales novedosos, ahí casi la mitad responde eso, actualización de didácticas contemporáneas, hay un número de casi el 49% en los que son de 5 años o menos, que tienen, digamos, un nivel de antigüedad de 5 años o menos, que quieren aumentar el puntaje para la carrera docente, pero ahí vemos como muy interesante que hay diversidad de motivaciones por las cuales los docentes se están formando, pero es interesante ver que, por ejemplo, hay mucho interés no solamente en lo que se están formando, sino en lo que piden de la formación, Ujú. que la mayoría pide formación en alfabetización, educación inclusiva y tecnología. Eso Bien. nos parecía muy de relevancia y va muy alineado a los problemas, digamos, que hoy tenemos en el ámbito educativo. Nos parecía interesante destacarlo desde la visión docente de tener una motivación hacia ese tipo de cuestiones, porque, por ejemplo, en el tema de alfabetización, en Argentina, uno de cada dos chicos no entiende lo que lee de tercer grado. Claro. Entonces,
creemos que los mismos docentes reconozcan esta falencia y que crean que tienen que seguir formándose en esta cuestión es fundamental. Así que vemos como algunas intenciones de seguir avanzando en ese camino que nos parecen fundamentales, porque además esto se tiene que hacer con los docentes, ¿no? Este tema, por ejemplo, que traíamos nosotros también tenemos otro dato que ya va más hacia el nivel secundario, pero vemos que solamente el 13 de cada 100 chicos termina en tiempo y forma el nivel secundario. Tiempo y forma se refiere con los aprendizajes mínimos y en el tiempo esperado. Así que en ese sentido, que los docentes puedan contemplar un poco esta problemática que tenemos principalmente ligada a los aprendizajes y que en su propia formación vean como una motivación, por ejemplo, avanzar en el tema de alfabetización, nos parece un dato de relevancia y muy importante. Bien. Bueno, Maximiliano, buen día. Cecilia te saluda. Estaba escuchando atentamente y uno también dice, pareciera que es todo muy positivo, ¿no? Para lo que es la educación, que es un gran desafío para los argentinos en general, donde, bueno, las pruebas a aprender no dan muy bien, donde los resultados pareciera que son negativos, ¿no? Pero la formación de los docentes pareciera ser que están encaminándose por ese lado. Yo pensaba en estos niños, ¿no? Que, por ejemplo, en este 2025 ingresan a un primer grado y que de aquí a 12 años o si hacen una carrera universitaria serían 18 años aproximadamente, se van a insertar en un mundo laboral que va a ser totalmente diferente a lo que vivimos hoy, a los requisitos necesarios hoy. Digo, la formación también de los docentes debiera pasar por una capacitación más de valores también para transmitir el ser de la persona para que pueda, digamos, adaptarse a lo que será el futuro, donde los conocimientos básicos por ahí quizás van a estar resueltos con una aplicación, no sé, de inteligencia artificial o algo de esto que ya tenemos tan incipiente, ¿no? Bueno, ahí es interesante porque cuando analizamos puntualmente dentro de las preguntas a aprender, que se pregunta por las motivaciones, que era un poco le contaba alfabetización, pero las otras dos cuestiones que salieron como de mayor relevancia es el tema de educación inclusiva y tecnología. Entonces, en ese sentido, ahí también creemos que hay un aporte y también hay algo que los mismos docentes ven, ¿no? Como una necesidad de seguir actualizándose en ese tipo de cuestiones, que nos parece fundamental, obviamente, ¿no? Tener en cuenta una idea de la pedagogía general también, seguir avanzando en estas cuestiones que mencionábamos recién, que tiene que ver más con las prácticas de lenguaje, con matemática, con cuestiones más de la enseñanza básica, pero también con cuestiones relacionadas, por ejemplo, a problemáticas socioeducativas, ¿no? Así que en ese sentido, sí estoy de acuerdo con que está bueno desde la formación docente tener una integralidad de ese abordaje, no solamente centrado en los aprendizajes, y eso también nos pareció interesante de verlo como dentro de las motivaciones de los docentes, ¿no? Incluso cuando dentro de las preguntas de aprender se les pregunta como, bueno, ¿en qué les gustaría recibir formación para el desempeño profesional? Y ahí se destaca esto que mencionábamos, ¿no? Pero también esto de enseñanza de temas transversales, uso pedagógico de las TICs, tener en cuenta el tema de la convivencia escolar, que está un poco atado a esto que mencionabas, porque el ámbito de la escuela y del aula es fundamental que sea un espacio cuidado, un espacio que se pueda prestar para el aprendizaje. Así que en ese sentido lo que vemos y que nos parece muy interesante, y después tenemos que empezar a indagar un poco como cómo es esa formación y cómo tal vez difiere de las motivaciones que tienen los docentes, pero es interesante saber que los docentes están viendo parte de lo que muchos referentes y especialistas también están viendo, que tiene que ver con cómo hacemos para mejorar este camino de la formación, y los docentes entienden que tenemos algunos problemas en la calidad del aprendizaje de los estudiantes y quieren avanzar en ese camino de mejorar, ¿no? Claro. Incluso, acá menciono algo, nosotros de Argentinos por la Educación, el año pasado presentamos un acuerdo por la educación, que lo hicimos junto a más de 200 referentes educativos de todo el país, de diferentes aspectos ideológicos. Ahí está, de la izquierda hasta la derecha, juntamos a todo el mundo y logramos consolidar una agenda de 10 prioridades educativas. Y dentro de una de esas prioridades teníamos como prioridad la de potenciar la formación, la carrera y el salario de los docentes, y puntualmente en lo que tenía que ver con la cuestión de la formación, planteamos una propuesta muy específica, porque este acuerdo por la educación no solo ve un diagnóstico, sino que también avanzó un pasito más en tener propuestas. Y una de ellas, por ejemplo, que salía a partir de esta mesa de trabajo con referentes, con docentes también obviamente, tiene que ver con planificar la oferta de la formación en relación a las demandas de los niveles obligatorios,
con buena información, con información suficiente, oportuna, y ahí la mirada del docente obviamente es fundamental, ¿no? Porque si nosotros estamos viendo que los docentes nos dicen, necesitamos tener mejores o más capacitación en alfabetización, bueno, desde la oferta que tiene que ver con los cursos de formación docente, creemos que es fundamental que se preste atención a esta cuestión. Ujú. Así que tenemos mucho para seguir trabajando y creemos que este es un buen insumo también, porque obviamente son uno de los actores fundamentales de la educación, los docentes, contemplar su voz, también teniendo en cuenta otros datos de cómo es la calidad del aprendizaje hoy en Argentina, que es lo que más nos preocupa, por ejemplo, los Argentinos por la Educación. Creemos que hemos avanzado bastante en el último tiempo en lo que tiene que ver con la inclusión, la cobertura. Hoy los chicos están en la escuela, digamos. El problema que tenemos es, bueno, ¿qué les estamos enseñando? ¿Cómo hacemos para mejorar esos aprendizajes y cómo hacemos para darle en ese mismo camino valor a la escuela, ¿no? Maximiliano, en Argentina, desde la década del 90, la educación es una responsabilidad de los estados provinciales, sobre todo, ¿no?, en los niveles inicial, primario y secundario. No sé si podrás contarnos si el informe hace algún tipo de mención sobre si en las provincias, en las distintas provincias, se les paga a los docentes o si hay efectivamente algún rubro donde puedan recibir dinero para poder seguir con la formación, para hacer cursos, por ejemplo, o si efectivamente los estados provinciales garantizan que puedan acceder los docentes a formación gratuita en este marco. Sí, ahí en este sentido, en este informe en particular, no abordamos esa cuestión porque está muy, muy basado en lo que tiene que ver con lo que se preguntan las pruebas a aprender, Claro. que tiene que ver con esto, ¿no? De en qué se forman, en qué se querrían formar y demás. Ahí igualmente una postilla, porque hay algo interesante y el mismo informe está desagregado después por provincia, e invito a toda la audiencia que le interese y quiere indagar más sobre el tema, a que busque nuestro informe en argentinosporlaeducacion.org, lo va a encontrar. Y está también desagregado esto de que hablábamos de las motivaciones por provincia, en este mismo camino, ¿no? De que la educación en Argentina es federal y creemos que también está bueno como una herramienta para la política educativa, para que cada ministerio de educación de cada una de las provincias pueda ver qué es lo que sus docentes está diciendo, ¿no? Y ahí hay algunas diferencias entre las provincias. En este caso, por ejemplo, en Córdoba se mencionaba mucho cuando preguntábamos esto de los docentes que señalan como principales disciplinas en las que les gustaría formarse. Tiene bastante énfasis esto la educación inclusiva y discapacidad, enseñanza de temas transversales como derechos humanos, ambiente, ESI, y también, por ejemplo, el uso de pedagógico de las TICs, casi el 62% respondía a eso, ¿no? Eso es interesante también para ver la política educativa, pero para no esquivarle al bulto a tu pregunta, sin dudas el tema del financiamiento es un tema fundamental. Nosotros el año pasado siempre hacemos un informe del presupuesto donde analizamos un poco eso, pero también ya en 2023 habíamos hecho un informe analizando la escala, digamos, del presupuesto en los últimos 40 años. Y ahí lo que vemos es que también se incumplió mucho con la ley de financiamiento. Solamente una vez desde que se lanzó la ley de financiamiento educativo se cumplió con el tema del financiamiento. Así que eso es fundamental, ¿no? Que cumplamos, que tengamos los recursos es sumamente importante para mejorar esto que estamos mencionando antes de los problemas en la calidad del aprendizaje. Así que tenemos muchísimo para mejorar en ese sentido. Y también dentro de lo que mencionaba antes, como el acuerdo por la educación, hay un punto esencial donde tratamos este tema. Nosotros le decimos prestigiar la docencia, ¿no? En términos generales, porque no solo que sin lugar a dudas es fundamental la cuestión económica, pero no solamente va a partir de la cuestión económica, tiene que ver con cómo valorizamos a nuestros docentes, el rol que les damos, ¿no? Porque en el fondo son los que están en la diaria con los chicos, los que los están formando. Entonces creíamos que era fundamental y a partir de esas mesas de trabajo también se largó como una propuesta específica de cómo hacemos para prestigiar la carrera docente, la docencia, y ahí creemos que es fundamental, obvio, avanzar con el financiamiento sin lugar a dudas, pero también otras cuestiones como garantizar los espacios, ¿no? Tener reconocimiento público de la tarea docente por las autoridades, crear espacios de articulación donde esté la escuela, los institutos de formación docente, y obviamente esto de garantizar buenas condiciones salariales. Y también otra cuestión que no se menciona mucho, pero de organización de la carga laboral, ¿no? Esto muchas veces es lo que se habla del docente taxi, un docente que tiene que ir de una escuela a la otra. Bueno, eso obviamente atenta mucho contra el trabajo del docente, cómo puede prestar atención bien en una escuela, así que eso también es fundamental.
Bueno, tal cual lo que estás diciendo, Massimiliano, es lo que nos escribe Iván desde San Juan. Dice, respecto a la formación del docente, yo soy docente, dice, en San Juan actualmente con un sueldo que tengo, que es casi nula la posibilidad de invertir en formación, ya que la suba de los servicios hizo que todo el dinero se vaya para eso, ni qué hablar de la comida para una familia tipo, que es mi caso. Dice, trabajando todo el día y con mi esposa, que también es docente, es imposible hacer formación por los gastos que se tienen. Lamentablemente parece que este año también vamos a estar mal pagos, y con la tecnología en la escuela es por gracia a la que tiene el docente, porque en la escuela no hay tecnología que vaya acorde a nuestros tiempos. Pinta tal cual lo que venías diciendo, Massimiliano. Sí, bueno, es interesante y está bueno también siempre la mirada, ¿viste?, de cada uno de los docentes, situación que está reflejada en este informe a escala general, pero después obviamente hay múltiples experiencias, y es interesante también porque creemos que está bueno para vincular las cosas, ¿no? Si estamos viendo que los docentes quieren formarse, que están formados, está bueno también que desde la política educativa se trabaje en ese camino, en que haya buena oferta, en que se puedan, una cosa que también pasa mucho es lo que tiene que ver con los incentivos y los puntajes, que eso esté bien orientado y que esté orientado hacia las motivaciones de los docentes, es algo que puede estar muy bueno, como también contemplando lo que mencionábamos antes, ¿no? Los datos de aprendizaje, que por suerte coinciden, ¿no? Nosotros mencionábamos, hay un problema grande con la alfabetización, que eso es fundamental tenerlo en cuenta como el dato desagregado, ¿no? Decir, bueno, 1 de cada 2 chicos en Argentina de tercer grado no entiende lo que lee, hay que trabajar sobre eso, pero sin dudas, y justo en este caso también coincide, contemplar la voz docente, y la voz docente que nos está diciendo en este caso, que necesitamos más formación sobre lo que tiene que ver alfabetización, es fundamental. Así que por suerte en este caso coincide, que también es llamativo, pero está bueno tener esa doble visión, ¿no? De lo que la política educativa requiere y los docentes nos marcan. Massimiliano, te agradecemos muchísimo toda la información compartida, como siempre, el trabajo que hacen desde allí, desde Argentinos por la Educación, que alimenta este necesario diálogo, intercambio entre el ideal o lo que necesitamos o lo que nos falta y lo que muestra la realidad. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por tomarse el ratito para charlar con nosotros. E invito de nuevo a toda la audiencia que si quieren nuestras redes sociales, ARG-por-Edu, va a poder ver con más detalle o en nuestra página web todo el informe, así que los invitamos para seguir discutiendo, para seguir charlando, seguir poniendo la educación en agenda, así que gracias a ustedes por el espacio. Gracias no te entendí bien la página web, Massimiliano, ¿la podés repetir? Sí, la página web es argentinosporlaeducacion.org y nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, que nos pueden encontrar y también están linkeados los informes, es ARGX, digamos, el ARG-por-Edu. Así que ahí van a poder ver todos los informes y todo el trabajo que hacemos de Argentinos por la Educación. Excelente. Muchísimas gracias, Massimiliano. Que tengas un bendecido día. Gracias.